nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. El Señor ha resucitado, se nos hace presente en verdad entre nosotros. Reconozcámosle en la palabra que escucharemos y en el alimento santo que vamos a compartir. Desde vuestros hogares, siguiendo la retransmisión de Radio Televisión Ceuta, al servicio de todos los ceutíes y también de las redes sociales, nos unimos a esta celebración en comunión de fe y amor en la Iglesia. Pongamos nuestra vida delante de Dios y con verdadero arrepentimiento pidamos perdón de nuestras faltas y pecados antes de comenzar esta celebración. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Recitemos el himno de alabanza invocando a Dios Padre y a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo lo que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.
pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté en tus labios y en tu corazón para que anuncie dignamente el Santo Evangelio a tus hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido
y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que le condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dice que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Solo a la luz de la experiencia de la resurrección, queridos hermanos, podemos interpretar los acontecimientos de la historia, podemos interpretar nuestra propia vida. La experiencia de la resurrección desconcertó a aquellos discípulos. Solo eran conscientes de un sepulcro abierto, de un cuerpo que ya no estaba, de una pensión que había quedado en la memoria, de un desierto, de una desolación que quedaba en la vida del Maestro al ver dispersos a todos los discípulos. Sin embargo, la experiencia de la resurrección vuelve a reconstruir, vuelve a realizar la creación el día primero, en el cual la unión de la comunidad elegida, de la comunidad de los apóstoles, de la comunidad que será más tarde enviada a todos los lugares y confines de la tierra a anunciar el Evangelio de Jesucristo, les vuelve a unir. Pero hoy vemos algo esencial que no solamente aparece en estos discípulos que narra el Evangelio de Lucas, sino puede ser la experiencia por la que estamos pasando muchos de nosotros. La desolación, el miedo, pero sobre todo el desencanto. Muchos de vosotros que hoy hacéis un hueco en vuestro hogar a esta celebración,
Me transmitís vuestras preocupaciones, me hacéis llegar vuestras dificultades, me llamáis para poder pedir alguna ayuda a través de esa inmensa labor que Cáritas sigue realizando en nuestra ciudad, pero sobre todo me pedís para que se pueda fortalecer vuestra fe, la clave de la proclamación del Evangelio de este domingo. Me pedís respuesta a esos interrogantes profundos donde intentáis conciliar vuestra visión creyente de la vida con vuestras preguntas y con vuestras incertidumbres que os llevan a ese desconcierto. Sin embargo, el desencanto de los discípulos de Emaús hoy puede ser luz para poder interpretar nuestra vida, nuestro hoy, nuestra situación de confinamiento y nuestra oración ante este COVID-19 que ha desconcertado o que incluso está haciendo que nos replanteemos la verdad de nuestra existencia, el sentido profundo de nuestra vida. Y hablaba de estos discípulos desencantados. El pasaje y la narración bien la conocemos, unos discípulos que después de haber vivido en Jerusalén la experiencia pascual, desencantados se dirigen a Emaús, a un cierto lugar en el que queda ahí en la investigación de los teólogos y los exegetas que siguen intentando descubrir dónde está Emaús. Pero más que un lugar, Emaús es una situación. Emaús significa la huida después de este desconcierto, después de este desencanto, hacia recuperar la vida según nuestro plan y no según el plan de Dios. Aquellos discípulos acogieron a un hombre que caminaba con ellos, que se hizo el encontradizo, se hizo cercano y empezó a preguntarles en un diálogo sencillo qué había ocurrido. Ellos se lo contaron, pero no daban crédito ni daban, lugar más allá a una simple narración histórica. Habían obviado al Jesús de la fe, al Cristo de la fe, para quedarse con un Jesús, con un nazareno histórico que no llegaba más que a la muerte y a la tumba. Sin embargo, en este encuentro Jesús se hace presente y se hace presente de una manera muy especial, caminando con ellos, pero de una realidad de la vida que viene a ser como interpretar que la vida es un camino y que se hace, como bien decía el poeta, se hace camino al andar. Sin embargo, Jesús empezó a explicarle, según el plan de Dios, lo que había ocurrido. Se hacía tarde, atardecía, llegaba de nuevo ese lugar en el que se realizan las acciones más profundas, el hogar, la casa. Ellos le invitan, quédate con nosotros porque atardece. Y dice el Evangelio de Lucas esta frase preciosa: entró para quedarse con ellos. Esa frase que se sigue prolongando en el tiempo porque Jesús sigue entrando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida para quedarse. Ni en estos momentos se ausenta Jesús. Y algo prodigioso, pero a la vez muy humano, que quedó grabado en el corazón y en la mente de los discípulos en aquella despedida de Jesús, en aquella cena que anticipaba la nueva alianza, en aquella cena que instituía el sacramento y el memorial de la Eucaristía, donde se partía el pan. Ese gesto quedó grabado en su memoria, quedó en lo más profundo de su corazón, de tal forma que los discípulos grabaron para siempre ese recuerdo, ese partir el pan que hoy vuelve a ser motivo de esperanza para aquellos discípulos que le reconocen, no en el caminar, no en el hablar, no en el físico, no en la identificación de las llagas, de las manos, los pies y la herida del costado, sino le identifican en la fracción del pan. Y entonces se dieron cuenta que era el Señor. Ellos se quedaron asombrados y Él desapareció de su vista. Ellos se preguntaban, ¿y no ardía nuestro corazón mientras caminaba con nosotros, nos explicaba las Escrituras? Solo al partir el pan pudimos reconocerle.
Y ellos vuelven de nuevo, y aquí el milagro de Emaús. Los discípulos, después del encuentro con el Señor, no se quedan en Emaús. Vuelven de nuevo a la primitiva comunidad para contar a los discípulos lo que le había pasado por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Precisamente, la fe se fortalece en la Eucaristía. Decía el Papa Benedicto, cuando era cardenal Ratzinger, que nuestra fe se fortalece en la resurrección de Jesucristo y que en estos tiempos que estamos pasando de un siglo a otro, lo decía hace unos años, había algo fundamental, y es que con el paso del siglo se había obviado también la presencia del resucitado, la presencia de Dios. Cuando descolocamos de nuestra fe la presencia del resucitado, cuando no centramos nuestra fe en Cristo muerto y resucitado, en el Cristo pascual, ¿qué ocurre? Llega el desaliento, llega el desencanto. Y lo más decepcionante para Dios es que sustituimos a Dios por nuestro proyecto de vida. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el mal? Que volvamos a nuestra vida ordinaria, apartando de nuestra vida al Señor y pensando que con la muerte llegará el final de nuestra existencia. Queridos hermanos, ellos contaron lo que se le había pasado por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos volvieron a la primitiva comunidad cristiana, la que hoy vuelve a predicar ese mensaje de Pedro, que habla con rotundidad y contundencia de esa experiencia pascual, de esa experiencia del Espíritu Santo. Ante esta situación tenemos dos posturas: o cruzarnos de brazos y recuperar, como los de Emaús, nuestro ritmo habitual de vida y volver a nuestra casa, o ponernos en las manos de Dios y en la resurrección, en la fuerza del Espíritu Santo, afianzar nuestra fe para ser pilar y fortaleza de muchos que esperan desde el llanto, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde una cama, desde la muerte, esperan tener esa palabra de esperanza, como dice siempre el resucitado: la paz contigo, no temas, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, el asombro de los de Emaús puede ser el asombro de cada uno de nosotros que participamos de esta experiencia de Emaús, de esta experiencia eucarística, la escucha de la palabra de Dios, la fracción del pan, en nuestros hogares, con nuestra familia, en una sola fe, en la comunión de la Iglesia. Abramos nuestro corazón al resucitado, pongamos nuestra vida en sus manos y hagamos de toda nuestra existencia una auténtica profesión de fe. Amén. Al recitar el credo, proclamemos con gozo el misterio pascual, que es el núcleo de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, en Él ponemos nuestra esperanza. Por la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza,
decepcionados como los dos de Emaús. Para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos capaces de reconocer a Cristo en el prójimo, que camina a nuestro lado en la Sagrada Escritura y en el banquete eucarístico al partir el pan, roguemos al Señor. Escucha, Señor, los deseos de nuestro corazón y sácianos de gozo en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros día. Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Juan de Dios y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial a todos los fallecidos por este COVID-19 y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor resucitado esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, digo que por voluntad del Padre, cooperando con el Espíritu Santo, y te con tu fuerte vida al mundo, y por la redención de tu cuerpo, tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir tus mandamientos y jamás permita que me separe de ti. Este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El 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 cuerpo de Cristo. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concede llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Terminemos nuestra celebración de la Eucaristía encomendándonos a nuestra Madre y Patrona Santa María de África con la oración ante la epidemia del coronavirus. Santa María, Madre de África, protege con tu manto a todos tus hijos en estos momentos de incertidumbre y dolor. Que tu divino Hijo sea consuelo en la enfermedad, guía en la decisión y ayuda en la necesidad. Que tu mirada protectora ante las epidemias se vuelva siempre hacia todos tus hijos repartidos por el mundo. Que nuestra oración reconforte a quienes están sufriendo,
nuestra caridad esté siempre dispuesta a la ayuda y nuestra esperanza descanse en Dios nuestro Señor. Amén. Regina Celi, lectare, alleluia, qui quel meruisti portare, alleluia, resurrexi, sic ut dixi, alleluia.